Siempre nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios con nosotros. Algunos dirán, ¿qué carrera quiere Dios que estudie? ¿Qué ministerio querrá Dios que desempeñe? Si quiere que sea pastor, si quiere que sea evangelista, si quiere que sea ministro de alabanza. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Porque todos queremos hacer lo mejor en las manos del Señor. Y lo mejor, pues, es la cualidad o el don que Dios nos haya dado para desempeñar. Pero ¿cuál es esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Será igual para todos o habrá una voluntad diferente para cada uno de nosotros? Siempre nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Así estábamos nosotros también cuando comenzamos en el ministerio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en este momento? ¿Cómo quiere que le sirva al Señor? Hoy vamos a ver precisamente eso. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Los invito a que me acompañen en sus Biblias, los que tengan Biblia, en Miqueas capítulo 6, verso 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo y me presentaré ante Él con holocausto de becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, siempre vemos aquí cómo estamos buscando agradar a Dios. Algunos para agradar a Dios, pues, ¿qué hacen? Presentan al pueblo sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con dinero. ¿Cuál es la intención cuando la persona da diezmo y ofrenda? De agradar a Dios, de ponerse en paz con Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que cuando usted da, usted no espera nada a cambio, sino que Dios ama al dador alegre. Dios no bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre, que es diferente. Y como Él ama, ¿por qué Él ama? Porque el amor se demuestra en dar. Esa es la primera condición del amor, en dar. Entonces, cuando usted da, usted demuestra su amor a la obra de Dios. Sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, nosotros siempre tenemos que hacer buenas obras, ya sea con diezmo, con ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón, que es lo más importante que usted presente al templo. Pero eso agrada a Dios que usted lo haga. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos para agradar a Dios presentan al templo sus diezmos, sus ofrendas. Otros, ¿qué hacen? Practican, además de esto, algunos rituales o sacrificios. ¿Cuáles son esos rituales? Como guardar determinados días. Algunos guardan el sábado, otros guardan el domingo. Otros sacrifican comer ciertos alimentos, no comer carne o no comer alimentos que contengan sangre, abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Pero lo que realmente quiere Dios de nosotros, ¿qué es lo que realmente quiere? Que cambiemos nuestra forma de vivir. Ahora, nosotros tenemos que guardar algún determinado día, ya sea sábado, sea domingo. Nosotros utilizamos el domingo porque es el día que tenemos desocupado, entre comillas, de los muchos que no hacen labores los domingos. Nos reunimos, no guardamos el domingo, nos reunimos el domingo, que es diferente. El domingo, después del servicio, seguimos haciendo la misma cosa que siempre hacemos. Nosotros tenemos que guardar todos los días para Cristo, porque tenemos que comportarnos como cristianos, como hijos de Dios, todos los días, no solamente los domingos o los sábados, no, todos los días. Guardamos todos los días para Dios, no un día en la semana, no, todos los días son para Dios, todo lo que hagamos tiene que ser para Dios. Miremos lo que nos dice, repito, Mateo capítulo 12, verso 7. Mateo capítulo 12, verso 7, aquí nos dice qué es lo que el Señor quiere, si guardar algunos días o qué es lo que el Señor quiere. Dice, Mateo 12, capítulo 7, dice, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el día de reposo es Él. Y el reposo es todos los días, ya desde lunes, martes, miércoles. Nosotros reposamos en Cristo, no guardamos un sábado, no guardamos un domingo. Nos congregamos el domingo los cristianos porque es el día que tenemos la mayoría de descanso, pero no guardamos todos los días, no un solo día en la semana. No guardamos el sábado, no guardamos el domingo, guardamos todos los días para Cristo. Porque todo lo que lo hacemos para Cristo. Y mire lo que nos dice también Colosenses capítulo 2, verso 16, con respecto precisamente a guardar algún día en la semana. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue por comida o en bebida. O sea, no te juzguen porque si comes carne o comes cosas que contengan sangre. No, nadie tiene que juzgar a eso. O en cuanto a días de luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue porque tienes que guardar el sábado, porque guardas el domingo. No, nadie te juzgue por eso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos andamos señalando que hay que guardar determinado día en la semana? Hay que guardarlos todos son para Cristo. Y Romanos 4:16 sí pone como que la puntada final si debemos guardar algún día en la semana. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 14, verso 16. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces demos todos gracias a Dios. Si usted no quiere comer carne, pues no la coma. Si usted come carne, pues cómala. O sea, eso no le va a quitar su santidad. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que lo que corrompe al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón, sale por su boca. Eso es lo que corrompe al hombre. No los alimentos que coma o guardar determinados días, como sábado o domingo. No, nosotros no guardamos ningún día en especial. Todos los días son para Cristo. Todos los días pues hacemos la obra que Cristo quiere que hagamos, que es predicar su palabra en todo momento y hacer las obras de misericordia, porque es lo que Él quiere es eso. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, o sea, lo que más quiere el Señor es que hagamos misericordia, que ese amor que tenemos hacia Dios se lo demostremos a nuestro prójimo también. Porque ¿qué sirve decir que amamos a Dios que no vemos, pero al prójimo que estamos viendo no lo ayudamos, no lo amamos, lo despreciamos, hablamos mal de él, todas estas cosas? Eso no es de un cristiano. Si amamos a Dios que no vemos, con mucha más razón tenemos que amar a nuestro prójimo que sí vemos. Y eso es lo que significa misericordia. Y lo que el Señor quiere es misericordia. Y misericordia es dar algo a alguien, aunque no se lo merezca. Eso es realmente la misericordia, lo que el Señor quiere. El acto misericordioso que Dios tuvo con nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sin distinción de nadie. Dice, ese es un borrachón, ni si es un delincuente, si es un drogadicto. No, Él tiene misericordia. O sea, Él está dándole la salvación a todas las personas, porque Él ama a todas las personas. Sigue diciendo el verso 8 del capítulo 6 de Miqueas, que estamos estudiando. Miremos lo que nos dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Aquí viene realmente el centro de la enseñanza. Dice, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que espera? Es que tengamos una buena relación con nuestro prójimo y obviamente con Dios, pero primero con nuestro prójimo. Fíjese usted que el Señor resalta eso. ¿Por qué? Porque el prójimo lo estamos viendo. La única forma de mostrar nuestro amor a Dios es amando al prójimo. No hay otra forma de mostrar, porque el amor se demuestra con hechos, así como el Padre Celestial demostró su amor dando a su Hijo unigénito. O sea, el hecho con que demostró su amor fue entregando, dando su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo demostramos el amor con el prójimo? Se demuestra haciendo obras de justicia y de misericordia. ¿Qué son las obras de justicia? Tratar a nuestro prójimo como queremos ser tratados. Así como usted quiere que lo traten, trata a su prójimo. Y esa es la mayor obra de justicia. Usted no quiere robar, usted no quiere que le roben. Si usted no quiere que le roben, tampoco robará a su prójimo. Usted no quiere que lo engañen. Usted tampoco, si no usted quiere que lo engañen, usted tampoco va a engañar a su prójimo. Así como dice Mateo 7:12. Dice, así todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Eso es básicamente todo, se resume en la palabra de Dios. Cuando habla de la ley y los profetas, está hablando de toda la palabra de Dios. Que todas las cosas que ustedes quieren que hagan con ustedes, nosotros las hagamos con el prójimo. Ese es el objetivo de toda la ley y los profetas. Algunos, en la misma palabra de Dios, también lo llaman como la regla de oro. Que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. Y también que hagamos obras de misericordia. ¿Qué es una obra de misericordia? Una vida de servicio al prójimo, independientemente si esa persona se lo merece o no se lo merece. Así como dice Gálatas capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese usted que nos está poniendo una nueva ley diferente a que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No es que nos tenemos que amar más nosotros, no. Hemos desplazado el yo, hemos desplazado el amor hacia nosotros mismos por amor al prójimo y amor a Dios en primera instancia. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo así como nos amamos nosotros mismos.
No es que hayan 3 leyes, son 2 nada más, básicamente. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esa es una verdadera obra de misericordia, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y lo que Dios espera con respecto a Él, que se demuestre nuestro sometimiento a Él, que obedecemos su obra, para que crezca ese hombre nuevo que nació en nosotros, ese hombre espiritual, el nuevo hombre espiritual que nació en nosotros, fundado en la verdad y la santidad. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que sometimiento, que obedezcamos su palabra, pero no porque sea un Dios que quiere someter a todas las personas porque le place eso, no, sino porque sus mandatos, los mandatos que Él nos ha dado a través de sus palabras, nos benefician a nosotros. Todas estas instrucciones que nos ha dado a través de sus palabras, nos conviene más a nosotros que a Él, que nosotros lo cumplamos. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros lo incumplamos. Lo que Él quiere es que nos vaya bien, y la única forma que nos vaya bien, que nosotros sigamos el camino trazado por Él a través de su palabra, que lo obedezcamos, que ese nuevo hombre fundado en la verdad pueda surgir, así como dice Efesios 4:22. Miremos lo que nos dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? El ego, el yo, el que primero yo ante todas las cosas, primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese es el ego, ese es el que tenemos que sacrificar. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en santidad, en justicia, santidad y verdad. Entonces, vemos aquí algo importante que Dios quiere de nosotros, que nos sometamos a Él. Eso es una vida de obediencia, una vida de rodillas ante Dios. Esto es lo que significa realmente estar arrodillado ante Dios, estar sometidos a Él. Y otra cosa que Dios quiere que de nosotros es que dominemos nuestra mente, dominemos nuestros pensamientos, pero no como mentalidad positiva ni nada por el estilo, sino dominemos nuestros pensamientos con su palabra, para poder hacer morir a ese viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, fundado en la mentira, que lo lleva al pecado. Esos deseos que tiene el hombre, que tenemos todos en cada uno de nosotros, la naturaleza carnal, la podemos vencer solamente dominando nuestro pensamiento con base en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 29, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir que está limpio de su pecado, nadie, todos tenemos pecado. Vea, por muchos años que usted tenga en el cristianismo, el pecado siempre va a estar a la puerta en todo momento. Nosotros tenemos que dominar el pecado, dominando los pensamientos, nuestros pensamientos con la obediencia en la palabra. No estoy hablando de poner la mente en blanco, ni poner la mente en alfa, ni nada por el estilo, sino dominar nuestros pensamientos con la obediencia en la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso en Proverbios nos dice, Proverbio 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie puede decir eso. Ni el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Vea, el cristiano tiene que reconocer que es pecador hasta el día de su muerte. Siempre va a ser pecador. La condición es que no es activo, sino pasivo. Que el pecado siempre está a la puerta. Tenemos que dominar ese pensamiento malsano con la obediencia en la palabra. Los pensamientos malos siempre van a venir. Como alguien decía, ellos van a revolotear como las aves alrededor de nuestra cabeza. El problema está en nosotros que dejemos anidar esos pájaros. Entonces, solamente los podemos dominar nuestra mente con el poder de su Espíritu Santo. Él nos incita a que peleemos la batalla. Tenemos que pelear la batalla. Vea, esa pelea de la batalla la vamos a tener todos los días de nuestra vida. Y la batalla la tenemos contra nosotros mismos. Cuando se habla de la armadura de Dios, ¿contra quién vamos a luchar? Contra nosotros mismos, contra el yo, contra el ego. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 2, el apóstol Pablo nos da unas pautas especiales y nos recuerda que estamos en batalla todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla, pero no esa pelea de buena batalla, no es más es cuando nos convertimos al cristianismo, no, es todos los días. Pelea la buena batalla de la vida, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, nuestro comportamiento se asemeja, o sea, conforme a la palabra de Dios. Peleemos todos los días la buena batalla. ¿Y cómo peleamos la buena batalla? Con el dominio propio, ese espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios nos ha dado.
Algunos decían, me acuerdo yo cuando estaba comenzando el cristianismo, no, ahora sí, abre tu corazón para que el Señor te cambie por dentro. El Señor no nos va a cambiar por dentro. Nosotros tenemos que cambiar con base en la obediencia a la palabra. Él nos ha dado su armadura, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado sus enseñanzas, nos ha trazado el camino de santidad. Nos toca a nosotros vencer. Ya Cristo mostró el camino de salvación. Nos toca a nosotros obedecerlo. Así como dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio es el elemento fundamental con el cual nosotros luchamos, con el que nos sirve a nosotros de nuestra arma, nuestra fortaleza, el dominio propio con base en la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos salir victoriosos, se requiere algo, que nosotros muramos al yo, que muramos a nuestros deseos, que muramos al viejo hombre. Y solamente nuestro viejo hombre va a morir cuando lo dejamos de alimentar. Imagínese usted como cuando usted pasa por una terraza y hay un perro grande, ¿verdad? De pitbull, de la raza esa que puede asesina, que algunos le llaman mal. Bueno, son asesinos cuando son criados para ser asesinos. Algunos los tienen muy bien cuidados y nunca han atacado a nadie. Pero en términos generales la gente le tiene miedo. Yo le tengo miedo a un perro pitbull. Hay un perro pitbull en una terraza y la terraza está enredada. Usted pasa por ahí y ese perro le va a salir a ladrarle y usted le da miedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ese perro lo dejan de alimentar una semana? 2 semanas. Bueno, digamos una semana. Cuando usted vuelva a pasar por ahí a la semana que ese perro lo han dejado de alimentar, ese perro de pronto va a dar un ladrido pequeñito, no se podrá ni levantar, ¿verdad? Porque está débil. Así es nuestra carne. Si nosotros dejamos de alimentar, dejamos de hacer las cosas que le gustan a la carne, esa carne con el poco tiempo va a morir. Ya no vamos a tener esos deseos que nos arrastren a hacer lo que nuestro espíritu, nuestra alma no quiere hacer. Porque la carne, tenemos una lucha interna con lo que le gusta a la carne y lo que le gusta al espíritu. Lo que le gusta al espíritu va contra los deseos de la carne y así sucesivamente, o a la inversa. Romanos 8:36, aquí nos dice que nosotros desde que nacemos somos corderos destinados al matadero. Imagínense ustedes eso, lo que dice el apóstol Pablo. Los invito a que abran su Biblia en Romanos 8:36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, tenemos que morir a ese viejo hombre todos los días. El verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí nos están mostrando la palabra que tenemos que morir a nuestros deseos. Dejemos de alimentar el viejo hombre que está lleno de deseos engañosos. Tenemos que hacer morir al viejo hombre. Y solamente lo podemos hacer dominando nuestra mente. Cuando nosotros dominamos nuestra mente con la obediencia en la palabra, podemos dejar de hacer lo que antes hacíamos, esas obras pecaminosas que nos llevaban a la muerte espiritual. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es, primero, que hagamos obras que demuestren nuestro amor al prójimo, obras de justicia y de misericordia, con respecto a nuestro prójimo. Y con respecto a Dios, con respecto a Él, que nos sometamos y que dominemos nuestra mente con base en la obediencia en su palabra, para su gloria y su honra. Dios pelea por nosotros, pero si los deseos carnales nos dominan, es porque no estamos haciendo su voluntad. Muchas veces nosotros tenemos años de estar en el cristianismo, hay personas que tienen años de estar en el cristianismo, pero tienen unos deseos carnales que los abrazan en algún momento y los invitan o los llevan cautivos al pecado, a volver a hacer lo que antes hacían. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos haciendo su voluntad. La única forma de que Dios pelee por nosotros es hacer su santa y bendita voluntad. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito para que Dios pelee por nosotros? ¿Por qué Dios pelea con nosotros? Él nos va a quitar esos malos deseos que nosotros tenemos. Todos lo tenemos. Pero ¿cuál es la condición para que Dios pelee por nosotros? La misma Biblia nos lo dice. Los invito a que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 14, verso 13. Aquí el Señor nos enseña cuándo Él va a pelear por nosotros. Y obviamente vamos a salir nosotros más que vencedores porque Él pelea por nosotros. Pero nos invita a que nosotros también peleemos.
Éxodo capítulo 14, verso 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Miren la orden que da aquí Moisés da Dios por medio de Moisés. No temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, aquí podríamos hablar de los egipcios como los deseos carnales, ¿verdad? Que nos acechan en algún momento. Esos deseos carnales que van persiguiéndonos y nos quieren acorralar, ¿verdad? En un momento dado. Esos egipcios, aquí dice, y esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Pero por qué? Mire lo que sigue diciendo el verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará con nosotros para quitarnos esos deseos carnales. Pero hay algo importante. ¿Sí? Mire lo que dice el verso. Ese mismo verso nos está hablando de que tenemos que estar firmes. ¿Y qué es estar firme? Estar obediente, estar alerta, estar constante, estar sometido. Que no tengamos miedo. Estamos ahí, tenemos el respaldo de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos firmes, estamos ahí como el soldado, ¿verdad? Por eso dice estar firme. Los soldados cuando van a la batalla, ellos están firmes, pendientes a la voz de su comandante. Si les dice avanzar, ellos avanzan, pero cuando el comandante no ha dicho nada, ellos se permanecen firmes con su escudo y su lanza. Así era como peleaban en ese tiempo los romanos, ¿verdad? Se mantenían firmes. Bueno, estamos hablando no de los romanos, estamos hablando de la época de Moisés. Entonces, en Romanos 8:37 nos dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿por qué somos más que vencedores? Porque permanecemos firmes, así como dice, como mandó Dios a través de Moisés. No temáis, estad firmes. Y ahora viene la gran enseñanza que está en Éxodo capítulo 14, verso 15, el verso que sigue. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Este versículo encierra un interrogante. Aquí el Señor está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Cuando hay muchos versículos que dicen, clama a mí. O sea, que el Señor nos enseña que hay momentos para clamar y hay momentos para actuar. Hay momentos para orar, escuchar su promesa, que cambiemos a través de la oración, no las circunstancias, sino nuestra forma de pensar, sino que cambiemos nuestra actitud ante las adversidades. Dios no va a cambiar las circunstancias, Él quiere que cambiemos nuestra actitud hasta las adversidades. Cuando nosotros oramos, no cambiamos las circunstancias, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí cambiamos nuestra forma de ver las circunstancias y ver la mano de Dios en todas las cosas que suceden. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, no cambiamos las circunstancias, ni cambiamos a Dios, ni le doblamos el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros querramos. Ni somos una especie de periódico informándole a Dios lo que está sucediendo como si Dios no supiera. No, nosotros oramos para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y para que nosotros cambiemos nuestro corazón y podamos entender que Dios está actuando a través de las circunstancias. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a entender que Dios está actuando a través de esas circunstancias adversas? La paz de Dios inundará nuestros corazones y podemos seguir adelante. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. O sea, cuando nosotros clamamos a Dios es para que Él nos enseñe que lo que está pasando está en sus manos, que lo que está pasando tiene un objetivo, que lo que está pasando es que Él quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las circunstancias. Eso es lo que está sucediendo. Cuando nosotros clamamos a Él, no es para que Él cambie las circunstancias, es para cambiar nuestro corazón y poder entender el proceso que Dios tiene a través de las circunstancias. Por eso dice la palabra de Dios, clama a mí y yo cambiaré las circunstancias. No, Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué pasa? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? La voluntad de Dios, la magnificencia de Dios a través de las circunstancias, que Él está utilizando las circunstancias adversas para cambiar nuestro corazón. Y cuando nosotros entendemos que todas las circunstancias dependen de Dios, nosotros, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestros corazones y podemos entender que todo tiene un propósito y que todo al final redunda para nuestro bien, así como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede es para nuestro bien. Entonces, para eso nosotros clamamos, para eso nosotros oramos. No oramos para cambiar las circunstancias, oramos para que Dios, a través de su palabra y a través de su misericordia, a través de su justicia, cambie nuestros corazones y podamos entender las circunstancias y que Dios está actuando a través de esas circunstancias adversas por las que estemos pasando. Juan 16:33 nos dice, todas estas cosas, toda la enseñanza de la palabra de Dios, todo lo que está aquí, mire cuál es el objetivo.
Lo dice en Juan 16, verso 33. Todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea que van a venir muchas aflicciones, pero que confiemos que todas esas circunstancias es para nuestro propio bien, para que nosotros empecemos a marchar y a obedecer al Señor y podamos salir adelante y podamos tener un buen crecimiento espiritual a través de esas circunstancias. Imagínese usted como una oruga, ¿verdad? Usted ve una oruga esa que donde sale una mariposa, usted ve una oruga que quiere romper el cascarón. Si usted le ayuda a esa oruga a romper el cascarón y sale esa mariposa no va a tener suficiente fuerza para volar, porque precisamente rompiendo el cascarón es que ellos tienen fuerza para poder volar. Así el Señor utiliza las circunstancias adversas en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a caminar en obediencia a su palabra. La única forma que nosotros aprendamos a entender el mover la mano de Dios, a ver el reino de Dios y todas las circunstancias a través de todas las circunstancias que suceden, es que callemos y guardemos en la santa y bendita voluntad del Señor, ante la presencia del Señor. Utilicemos la oración, no para cambiar a Dios, no para informarle a Dios lo que está sucediendo, sino para cambiar nuestro corazón. Ese es el objetivo de la oración. Por eso dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces, que tú no conoces. Porque cuando nosotros clamamos a Dios es para que el Señor nos enseñe, no para cambiar las circunstancias, ni para informarle a Dios algo como si el Señor no supiera lo que está pasando en nuestra vida o a nuestro alrededor o a una persona por la cual estamos orando. Es para que cambiemos nosotros. Eso es básicamente el objetivo de la oración. No es para doblar el brazo a Dios para que actúe a nuestro favor, no. Es para que nosotros cambiemos nuestra forma de ver. Vea, el mayor problema que nosotros tenemos es que no podemos entender que las circunstancias por las que estamos pasando, Dios las permite en nuestra vida para que cambiemos. Ese es el objetivo de todo. Cuando nosotros oramos, miren lo que sucede cuando nosotros oramos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Aquí nos dice cuál es el objetivo de la oración. Que no estemos afanados por nada, sino que vayamos ante el Señor en oración. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, estamos afanados por una circunstancia adversa, por una enfermedad, por una calamidad económica, por una calamidad física, una enfermedad, un problema que nos aqueja, una circunstancia adversa en nuestra familia. Se nos viene el afán, entonces dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con oración y gracia. ¿Y vendrá la solución? No. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, nos viene una paz que va a inundar nuestros corazones y vamos a entender el propósito de Dios. Ese es el objetivo de la oración. La oración no es para cambiar a Dios, ni para obligar a Dios para que actúe a nuestro favor. La oración es para que entendamos que el propósito de Dios se da a través de las circunstancias por lo que estamos pasando, ya sean adversas, ya sea cualquier clase de circunstancias. Dios utiliza las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Nosotros a través de la oración no cambiamos las circunstancias, ni cambiamos a Dios, nos cambiamos a nosotros mismos para que entendamos el propósito de Dios a través de todas las circunstancias. Ese es el objetivo cuando nosotros clamamos. Ahora, pero aquí en este versículo que leímos de Éxodo, el Señor no nos está mandando a clamar. Al contrario, está regañando. Dice en el Éxodo 14:15, le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Lo está regañando. O sea, no es momento de clamar. Hay momentos que no son para clamar. Dice, di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, hay momentos para clamar, como decíamos ahorita, para orar, cuando estamos afanosos, cuando tenemos algún problema que no entendemos, clamamos a Dios para que el Señor nos dé entendimiento, para que el Señor nos enseñe las cosas ocultas que no conocemos, para que venga esa paz de Dios y que inunde nuestros corazones. Pero cuando actuamos, cuando hay momentos para actuar, es que vivamos correctamente, practicar lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la podemos dividir en dos grupos. Hay una voluntad general y hay una voluntad especial. La voluntad general de Dios para con todos nosotros es que combatamos los malos deseos que hay en nuestro corazón con respecto al yo. Siempre nosotros basamos en el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, la voluntad de Dios es que empecemos a ser misericordiosos. O sea, que atendamos
las necesidades de nuestro prójimo como si fueran de nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, que atendamos la necesidad de los otros, a ser misericordiosos, caritativos con las otras personas. Así como dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, pasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso es lo que el Señor quiere. No devolviendo mal por mal ni bendición por bendición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, heredaseis bendición. Entonces, fuimos llamados la voluntad de Dios para practicar la voluntad de Dios general, que es hacer misericordia, ser caritativo, hacer fraternales, hacer misericordiosos, hacer amigables. Ahora, también nos manda Dios a que si vamos a juzgar, juzguemos la doctrina, no a las personas. Siempre si vamos a juzgar algo, juzguemos la doctrina, una doctrina herética, una doctrina que nos lleva al anticristo, una doctrina que nos aparta del Señor. Juzguemos esa doctrina, pero no juzguemos a nuestro prójimo, nunca juzguemos a nuestro prójimo. Mire lo que nos dice Mateo 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y qué juzgamos nosotros con justo juicio? ¿A nuestro prójimo? No. La doctrina. La doctrina la juzgamos con justo juicio, que es con la verdadera doctrina, verdadera, la innegable, que es la palabra de Dios. Esta es con la que nosotros juzgamos la doctrina herética, la doctrina que se apartan de ella, la doctrina que son contra lo que dice la palabra de Dios. Juzgamos con justo juicio, o sea, juzgamos conforme a la palabra de Dios. Eso significa juzgar con justo juicio. Pero ¿qué hacemos con nuestro prójimo? Mire lo que nos dice Lucas 6:37. Lucas 6:37. ¿Podemos juzgar a nuestro prójimo? Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, que no juzguemos a nuestro prójimo para que Dios no nos juzgue a nosotros. Si nosotros juzgamos a nuestro prójimo, Dios nos va a juzgar a nosotros. Sigue diciendo, no condenéis y no seréis condenados. O sea, si nosotros no condenamos a nuestro prójimo, mira, esto le está sucediendo por esto y esto y aquello. Dios, si nosotros condenamos, Dios nos va a condenar a nosotros. Sigue diciendo, perdonad y seréis perdonados. O sea que la condición sigue cuando para que Dios me perdone a mí es que yo perdone a todos los que me hayan hecho mal a mí. Entonces, no podemos juzgar a nuestro prójimo para que Dios no nos juzgue. No podemos condenar a nuestro prójimo para que Dios no nos condene. Y tenemos que perdonar a nuestro prójimo para que Dios nos perdone a nosotros. Entonces, con respecto a si vamos a juzgar, podemos juzgar, sí, pero las doctrinas. No a nuestro prójimo, no a los que esbozan la doctrina. Juzguemos la doctrina herética, no al que esboza la doctrina, no a las personas. Por eso dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Y el justo juicio es la doctrina más inerrante, que es la palabra de Dios. Con la doctrina inerrante juzgamos la doctrina herética. Entonces, juzgamos con justo juicio. Pero con respecto a nuestro prójimo, no lo podemos juzgar. Y así lo dice, ¿verdad? Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. O sea, si nosotros no juzgamos a nuestro prójimo, Dios no nos juzgará a nosotros. Si nosotros no condenamos a nuestro prójimo, Dios no nos condena a nosotros. Si nosotros perdonamos a nuestro prójimo, Dios nos perdonará a nosotros. Entonces, vemos aquí la voluntad general que Dios quiere que nosotros practiquemos, que hagamos misericordia, que no juzguemos a nuestro prójimo, y la otra, que lo conozcamos. Esa es la voluntad general, que lo conozcamos a Él, que lo estudiemos en todo momento, que estudiemos su palabra para que lo podamos conocer. Así dice Oseas capítulo 6, verso 6. Dice, porque misericordia quiere y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, vemos aquí la voluntad general de Dios, que hagamos misericordia, que no juzguemos, o sea, con respecto a nuestro prójimo, que hagamos misericordia, que no lo juzguemos, y con respecto a Dios, que lo conozcamos. Esa es la voluntad general para todas las personas, lo que Dios quiere que nosotros practiquemos. Pero hay una voluntad especial, que solamente Dios se la exige a sus discípulos, a los que están haciendo su palabra. Esa voluntad especial va directamente a sus ministros. Es un encargo que Dios le hizo a los apóstoles, y lo está haciendo a todas las personas que se quieren hacer la obra de Dios. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y aquí viene el gran error en que caen muchas personas. Que muchas personas, porque creen que están predicando la palabra, que están llevando la palabra a otros, que están haciéndolos caer de su error predicando la palabra, siendo unos pastores, evangelistas, portadores de la palabra de Dios, ya han cumplido con Dios, ya se ganaron el cielo. No, Señor. Fíjate lo que pasa con esas personas que creen que por estar predicando la palabra de Dios ya se ganaron el cielo. No, porque lo principal, lo que el Señor quiere es que hagamos misericordia, que no juzguemos y que lo conozcamos. La otra misión es especial, solamente para su ministro, ese encargo, y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque hay unas personas que predican su palabra, echan fuera demonios. Miremos lo que dice la palabra de Dios con respecto a esa persona. Los que no practican la voluntad general. Mira, no practicar la voluntad general, esto de hacer misericordia, de no juzgar a las personas, eso es no practicar la voluntad general. Y eso es indicativo de que estamos llenos de orgullo, de egoísmo, de avaricia, de codicia. Le falta humildad. Y viene el gran juicio contra ellos. Mateo 7:21, aquí viene el gran juicio contra esas personas. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quiénes son los que más dicen Señor, Señor? Los predicadores, los evangelistas, los maestros, los pastores. Son los que más dicen eso, ¿verdad? Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no predicamos tu palabra? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, porque no practicaban obras de misericordia, de justicia, de fe. Eso no lo practicaban, sino que se dedicaban a hacer las obras religiosas, o sea, de predicar la palabra de Dios. Eso es accesorio. Lo fundamental es hacer obras de misericordia, de no juzgar a nuestro prójimo. Eso es lo más importante, lo que Dios quiere. Le faltan obras de misericordia con el prójimo. Y el Señor lo va a reclamar. Cuando nosotros no practicamos obras de misericordia, el Señor lo va a llamar a colación a esa persona. Por mucha obra evangelística que la persona haya hecho, por muy pastor que haya sido la persona, eso no lo va a tener en cuenta. El Señor va a tener más en cuenta esta obra de misericordia. Mire lo que dice Mateo 25, verso 43. Mateo 25, verso 43 dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuáles son los justos? Los que practican obras de justicia, de misericordia y de fe. Esos son los justos. Entonces, la voluntad de Dios para con nosotros es que sacrifiquemos al viejo hombre que está lleno de engaño, de orgullo, de vanagloria. Eso es, haciendo obras de misericordia y de caridad. Vea, el objetivo de toda la ley, ¿dónde está? Mateo 23, 23. Vea, aquí está lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Busquemos, por favor, Mateo 23, 23. Y eso es lo que tenemos que practicar a nosotros. A veces nos dedicamos a hacer más las obras religiosas que lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere de nosotros. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Aquí podríamos decir predicador, evangelista, pastor, hipócrita, podríamos agregarle cualquier otro calificativo, por 23, 23. Porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante, lo que Dios quiere de nosotros? Aquí dice, ¿ve? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, esto es lo más importante sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer las obras eclesiásticas. Lo más importante es esto, que practiquemos obras de justicia, de misericordia y de fe, sin dejar de hacer la obra eclesiástica. Lo más importante es esto, las obras de misericordia, de justicia y de fe, sin dejar de hacer las obras eclesiásticas, sin descuidar la predicación de la palabra de Dios. O sea, eso es lo más importante de todo lo que dice la palabra de Dios, que practiquemos obras de justicia, de misericordia y de fe. Porque el Señor lo que quiere es justicia, misericordia. Dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiere y no sacrificio. ¿Y qué es misericordia?
No podemos tener misericordia con Dios. Él es el que tiene misericordia con nosotros. Nosotros podemos tener misericordia con nuestro prójimo. ¿Y qué es misericordia? Es darle algo a alguien, aunque no se lo merezca. Aunque esté pasando por una condición deplorable por su propia causa, eso es una misericordia. Aunque esté pasando por una crisis económica por su propia familia, por cualquier persona, y nosotros lo ayudamos, eso es una obra de misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como dice 1 Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y la única forma de mostrar nuestro amor a nuestro hermano es practicando obras de misericordia. El amor se demuestra con obras. Nadie puede decir, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Sería un mentiroso, un hipócrita. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, tengo que hacer obras de misericordia con esa persona. ¿Y qué es una obra de misericordia? Dale algo aunque no lo esté pidiendo, aunque no lo merezca. Eso es una obra de misericordia que nosotros hacemos con alguien. Misericordia es diferente a la clemencia. Misericordia la hacemos nosotros, aunque no la pida, aunque no la necesite, aunque realmente nosotros creamos que no la necesita, hacemos una obra de misericordia, ¿verdad? Tenemos que ayudar a las personas cuando lo necesitan, cuando realmente lo necesitan, cuando piden ayuda, o cuando nosotros vemos que necesitan ayuda, así no nos la pidan, porque hay personas que son muy orgullosas y no piden ayuda. Usted no importa, usted ayude, aunque no le pida ayuda, pero usted se da cuenta que necesita una ayuda, ayúdelo. Eso es una obra de misericordia, que es diferente a la clemencia, a la compasión, ¿verdad? Hay personas que usted puede ayudar porque ve que realmente está en una situación deplorable que no es por su culpa, ¿verdad? No es por su culpa, está en esa situación, usted hace una obra de clemencia, de compasión y la ayuda. Pero la obra de misericordia, usted ayuda a una persona, aunque no se lo merezca, aunque esté pasando por una situación calamitosa, por su propia culpa, por su propia negligencia, por su propio vicio. Eso se llama misericordia. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros, Él quiere que tengamos misericordia con nuestro prójimo en todo momento. Entonces, lo que Dios va a ver más en nosotros que hacer la obra eclesiástica es que hagamos obra de justicia, de misericordia y de fe antes que la obra eclesiástica. Ojo, sin descuidar la obra eclesiástica, sin descuidar la labor de la iglesia. Eso es lo más importante que Dios quiere de nosotros, así como dice Mateo 23:23. Amén. Entonces, aquí vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es básicamente que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no descuidemos la obra misericordiosa que Dios quiere que hagamos el uno con el otro, que lo conozcamos a Él y que si vamos a juzgar, juzguemos la doctrina, no a nuestro prójimo, que si vamos a hacer obras de misericordia, lo hagamos desprendidamente, que si vamos a ayudar a alguien, lo hagamos no esperando nada a cambio, ni que nos reconozcan como dadivosos ni ayudadores. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios, como dice su palabra, que tu mano derecha no sepa lo que haga la izquierda, que no toques campanas cuando hagas una obra de misericordia, porque ya sería para ti esa obra que tú la haces, para que te vean como benefactor. Lo hacemos es para que se vea reflejada la misericordia de Dios en ti cuando tú ayudas a una persona, cuando lo haces en silencio, porque esa obra es para Dios. Entonces vemos aquí cuando Dios pelea por nosotros. Cuando Dios pelea por nosotros, cuando esos malos deseos que tenemos en nuestro corazón se van de nuestra vida, cuando nosotros empezamos a practicar obras de misericordia, de justicia, de fe, Dios pelea por nosotros y nos ayuda en todo momento en nuestras debilidades, en esos momentos en que nosotros vamos a caer en tentaciones. Dios nos ayuda porque somos misericordiosos. Pero si no somos misericordiosos, pues Dios tampoco tendrá misericordia con nosotros. Entonces, lo más importante es que practiquemos la misericordia, la justicia y la fe en todo momento, sin olvidar la obra eclesiástica. Amén.